Bueno, esta es la revisión del examen final de César Augusto Pulguer. En la pregunta 1 que dice ¿qué es la competencia de la competencia? Si puede un tribunal arbitral resolver sobre su propia competencia, ¿en qué momento lo haría? Vos decís que la competencia es la capacidad que reviste un juez o un árbitro para decidir si la jurisdicción designada de resolver un caso pueda ser excusada o no. En el caso que fuera excusado, debería fundamentar los motivos específicos por el cual se excusó y derivar la causa a la jurisdicción que fuera competente. Acá estás confundiendo dos cosas. Una cosa es la jurisdicción y otra cosa es el hecho de que al árbitro se lo pueda recusar o que se tenga que excusar. ¿Por qué? Supongamos que dos partes firman una cláusula arbitral donde deciden que la cuestión la resuelva determinado árbitro y que estas partes le entregaron la jurisdicción. Tiene competencia. Está clarísimo. Dicen, queremos que Juan Pérez resuelva este caso. DNI tanto, vive en tal lugar, no hay absolutamente ninguna duda. Y resulta que Juan Pérez dice, uy, ¿sabe que yo tengo, el demandado me debe dinero? O tengo un interés en el pleito. O soy hermano del abogado de la demandada. O sea, las causales de excusación por las cuales el árbitro tendría que manifestar a las partes que tiene algún interés o algún motivo que pueda hacer presumir que no va a ser imparcial, lo tiene que poner en conocimiento de las partes y tiene que excusarse. Si él no lo hace y las partes se enteran de alguno de estos motivos, pueden recusarlo. Es lo mismo excusarse y recusar, nada más que dependiendo desde qué lugar se hace el pedido de correrse de la causa. O sea que puede tener jurisdicción y ser competente y excusarse porque está comprendido en una de estas causales que prevé el código, que es tanto para los jueces como para los árbitros. La pregunta 2 dice que en la inmediatez mencione y explique al menos dos características más del arbitraje, decir si un tribunal arbitral puede resolver sobre su propia competencia, está facultado para hacerlo. Bueno. Termina hablando, al comienzo de haber conformado el tribunal arbitral y al tomar contacto con la demanda. Esto todavía es de la pregunta 1 y en realidad lo hace en cuanto a la parte plantea la objeción, pero en realidad la resolución definitiva de si es competente o no la hace en el laudo antes de resolver sobre el fondo del asunto. O sea, si el tribunal decide avanzar sobre la resolución del caso porque prima facie pareciera que es competente, razonablemente, sin hacer una investigación profunda, pareciera que la cláusula compromisoria y todo hace pensar que es competente, si durante el proceso no aparece algún otro elemento que aporte en sentido contrario, entonces los árbitros en el laudo, antes de resolver sobre el fondo del asunto, deben reforzar sobre esta cuestión y deben decir somos competentes y dar sus fundamentos en base a las objeciones que haya hecho la parte que planteó la incompetencia. Ahora sí vamos a la pregunta 2, que dice que es la inmediatez, mencione y explique al menos dos características más del arbitraje. La inmediatez es una de las características atribuidas al arbitraje. Se tiene en cuenta, en este caso, el contacto directo y personal que realiza el árbitro o los árbitros con las partes en las audiencias y reuniones llevadas a cabo durante el proceso. Está bien. Podría mencionar además de esta característica que es confidencial, ya que las causas arbitrales no son expuestas a todo el público, se tiene expresa reserva del caso, al menos que si las partes así lo manifiestan. Y decís, es heterocompositiva, como otra de las características del arbitraje, por el hecho que además de las partes participa un tercero imparcial. En la mediación, además de las partes, también participa un tercero imparcial, que es el mediador,
pero que ese mediador no resuelve, sino que acerca a la voluntad de las partes para que ellas tomen una decisión. En el caso del arbitraje, lo que lo hace heterocompositivo es que este tercero neutral toma una resolución, resuelve, y eso es lo que lo hace heterocompositivo. O sea que ahí hay un error de concepto. No es el hecho de existir un tercero imparcial, sino la función que tiene, decisoria que tiene ese tercero imparcial. La pregunta 3 dice, ¿qué ventajas tiene el arbitraje institucional por sobre el arbitraje ad hoc? Particularmente el arbitraje institucional, decís vos, se lo comprende por aquello que está instituido en su seno, es decir, velar por un ordenamiento social justo, respetar las costumbres y creencias de una comunidad. Se lo instituye como un organismo regulador y disciplinador, pero en definitiva no todos los tribunales arbitrales institucionales persiguen ese fin y por lo tanto quedan recluidos a un arbitraje meramente administrativo. Es administrado, o sea, quiere decir que hay alguna institución, empresa, organismo, lo que fuera, que administra el procedimiento, que tiene un reglamento, que ordena un poco la cuestión. Entonces, eso es lo que lo hace administrado, no administrativo. Además de si podríamos enfatizar como ventaja que a diferencia del arbitraje ad hoc, estos tribunales institucionales contemplan un reglamento interno por el cual se rigen en su proceder, incluyendo en él mismo las características de conformación del tribunal, si acaso es un tribunal colegiado que actúa de forma permanente o si acaso presentan una lista de árbitros para su elección o sorteo. Bueno, esto es básicamente lo que haría cualquier organización o empresa que tenga un tribunal arbitral administrado, que tenga un procedimiento administrado. La pregunta 4 dice, las medidas cautelares pueden ser dictadas por los árbitros tienen imperium, ¿cómo actúan ante la necesidad de hacer cumplir forzadamente una medida? Vos decís, las medidas cautelares pueden ser dictadas por los árbitros, son aquellas de rápido proceder como resguardo de la verosimilitud del derecho, es decir, que el árbitro deberá estar en conocimiento del hecho ante la medida fundamentada por quien la presenta, ya que su sentencia o laudo puede desvirtuarse y ser ilusoria su ejecución. Cuando decís que el árbitro deberá estar en conocimiento del hecho ante la medida fundamentada por quien la presenta, esto no siempre es así, porque las partes pueden decidir ir a pedir una medida cautelar directamente a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque las partes pueden decidir que prefieren que la medida cautelar sea inaudita parte, o sea que la otra parte no se entere de la petición de la medida cautelar. También pueden hacerlo por una cuestión de celeridad, porque supongamos que el tribunal arbitral que interviene es un tribunal de lista de árbitros. Entonces, presentada la solicitud de arbitraje, hay que ir a sorteo, hay que pasar por algunos procedimientos previos a que el tribunal esté constituido, que ya estén los 3 árbitros designados y que se les pueda presentar la petición de la medida cautelar. Entonces las partes, por una cuestión de celeridad, en algunos casos pueden decidir ir a hacer la presentación de la medida cautelar a la justicia ordinaria y esto no se entiende como una renuncia a la jurisdicción arbitral. Entonces, esto de que el árbitro deberá estar en conocimiento del hecho ante la medida fundamentada por quien la presenta no siempre es así. Esto en el caso de que la petición de la cautelar se haga ante el tribunal arbitral. Ese sería el error de esta respuesta. Y vos seguís diciendo, podemos citar las medidas de no innovar, el embargo preventivo, está bien. Los árbitros, al no tener imperium, en cuanto a que no están facultados para hacer cumplir forzadamente una medida con carácter imperativo, pueden en su caso ser auxiliados por la justicia ordinaria, donde el juez que sí reviste de imperium, que sí está investido de imperium, más que reviste, puede ordenar su ejecución. Está bien, la única salvedad así a título para que puedas distinguir, y ya que estamos,
te hago la observación que los árbitros sí pueden hacer cumplir las medidas, pueden pedir el cumplimiento de las medidas. Si la parte a la que se le pide la cumple voluntariamente, no necesita hacer un pedido de cumplimiento forzoso. Supongamos, el árbitro pide el comparecimiento de testigos, hace la citación y los testigos se presentan. Perfecto, no necesitó del auxilio de la fuerza pública. Supongamos que alguno de los testigos no se presenta, esto no es una medida cautelar, pero vale lo dicho. El árbitro le pide al juez que lo haga comparecer por la fuerza pública. En el caso de una medida cautelar, el árbitro puede mandar un oficio a un banco para que trabe un embargo sobre una suma de dinero y el banco podría acatar esta resolución del árbitro. Y si no la acata, el árbitro podrá elegir en su caso si decide directamente ir mediante la fuerza pública, o sea, mediante el juez, pero el árbitro podría pedir el cumplimiento de la medida. Es más, por una cuestión de celeridad, creo que hay casos donde sería bueno que el árbitro, bueno, son cuestiones delicadas a resolver en cada caso en particular. Y la pregunta 5, que habla de cuáles fueron los motivos que impulsaron al arbitraje en el ámbito internacional de un modo más decisivo que el desarrollo acontecido en el ámbito nacional. ¿Cuáles fueron los motivos que podrían colaborar al fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional? ¿Cree que tribunales arbitrales creados bajo la órbita de instituciones prestigiosas ayudarían a un adecuado crecimiento del arbitraje? Vos me decís que fueron muchos los motivos que impulsaron al arbitraje en el ámbito internacional, surgieron como iniciativa de las organizaciones mundiales con fin de velar por la paz y resolver las medidas conflictivas que se originaban entre naciones, evitándose así el exceso de poder, la falta de ecuanimidad y de imparcialidad y confianza. Por otra parte, la importación y exportación de muchos productos industrializados de diferentes naciones que son vendidos por contratos realizados en el lugar de origen. La realidad es que en el comercio internacional ningún país quiere resolver sus cuestiones en los juzgados de otro país, con lo cual entre las dos naciones que están comerciando tratan de evitar de ir a cualquiera de esas dos jurisdicciones, con lo cual eligen una que pretende ser más neutral y hasta ahora se ha encontrado a la institución arbitral como la que propicia esta posibilidad. Después seguís diciendo, o sea que ese es el fundamento más fuerte, ¿no? El crecimiento del comercio internacional, la globalización, bla, bla, todo lo que podamos imaginar, pero además que sea una instancia por encima de las naciones o ajena a las naciones o distinta de las naciones. Como si fuera supranacional, ¿no? Los motivos que podrían colaborar al fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional son muchos, pero entre ellos la concientización mediante políticas inclusivas, las reformas y proyectos legislativos, conferencias brindadas por provincias que tienen mayor arraigo y mejor incorporada la figura del árbitro en el consciente colectivo de su comunidad. Sí ayudaría a un adecuado crecimiento del arbitraje si esas instituciones comparten, contagian y transmiten ese saber tan prestigioso que las hace destacar del resto. Bueno, eso sería todo. Yo de todos modos ya te pasé por mensaje privado de Facebook, así escrito, medio resumido, pero estas explicaciones me parece que son un poco más contundentes para que te ayuden a la comprensión de estos conceptos. Y ahora veo cómo te hago subir este video o si hacemos una conferencia. Bueno.